Bueno, mientras sube el primer set de preguntas, vamos a ir a la 9 a la 13, 14. Esto hace referencia a las garantías. La pregunta específicamente por las garantías y que el gobierno se ha encaminado a la rescisión del contrato utilizando las garantías, ¿no? Como motivo de caída. Creo que estamos todos de acuerdo que la parte técnica, si bien el gobierno puede deducir algunas cosas muy ligeras, no serían sustanciales como para hacer caer el contrato. Entonces el gobierno va a atacar la línea de las garantías. Creo que en eso, por lo pronto en la de Eurocommerce, estamos de acuerdo que es un punto débil de Cardama. La otra no me queda tan claro. El gobierno la mencionó, vamos a ir a la pregunta específica. La pregunta es, ¿por qué el Ejecutivo presenta la garantía de Eurocommerce como una falla atribuible únicamente a Cardama y no como algo que jurídicamente es una estafa contra el propio contratista? Eh, y eso es una realidad. La pregunta es válida. El gobierno de Uruguay le asigna la responsabilidad de la garantía de Eurocommerce a Cardama. Pero en toda esta discusión ha quedado obviado que Cardama tiene una denuncia penal contra Eurocommerce por fraude, por haber emitido una garantía sin ningún tipo de sustento. Un papel, le digo. Podemos entrar en el detalle fino de quién era la responsabilidad de revisar esa garantía. Primero, obviamente, Cardama, después el gobierno anterior, quien fuera. Pero en la realidad, y yo no tengo por qué desconfiar hasta ahora de eso, el defraudado es Cardama. Porque paga por algo que no tiene validez. El Estado uruguayo no pagó por esa garantía. O sea, está dentro de parte del contrato, pero quien hace el desembolso para tener esa garantía y poder ofrecérsela a Uruguay es Cardama. Y si a Cardama, a cambio de una garantía, le dan un papel sin validez, el defraudado es Cardama. Por supuesto que si se llega a esta instancia donde el gobierno quiere ejecutar esa garantía y esa garantía es falsa, también el gobierno y el Estado uruguayo es parte de la víctima, ¿no? Pasa a ser una víctima más en ese fraude. Pero el origen del fraude está en Eurocommerce, no en Cardama. Por lo menos hasta ahora. Yo no puedo acusar a Cardama, ¿sí? El principio de que es inocente hasta demostrar lo contrario. Hay que sostenerlo y defenderlo. Hasta ahora, porque Cardama, si fuera culpable, sería suicidarse e ir a presentar una denuncia penal contra algo en lo que él está involucrado, porque Eurocommerce lo primero que va a decir es, perdón, yo acá, no sé, el señor imprimió una hoja con mi logo y la mandó, yo no tengo nada que ver. Es muy fácil que se le caiga la careta a Cardama si ese fue el problema, si Cardama defraudó al gobierno uruguayo, al Estado uruguayo. O sea, acá no hay mucho misterio. Cardama se cubrió, sacó la garantía que tenía que sacar, el otro le vendió una garantía falsa, bueno, van a tener que arreglarlo legalmente y penalmente, Eurocommerce con Cardama y eventualmente el Estado uruguayo, que debería ir, entiendo perfectamente, contra Cardama, contra Eurocommerce, contra lo que sea, porque se siente afectado en ese fraude. Pero el defraudado original no deja de ser Cardama. Después acá me hace una pregunta sobre el tema de que se insinúa en la conferencia de prensa que dio ayer Orsi, de que hay problemas con la garantía de Redbridge. O por lo menos no es lo que debería ser. Orsi dijo que él había recibido y que lo que habían analizado era básicamente como un resumen, pero que la garantía cuando la miraron no era lo que era. Eh, hay una realidad que es inescapable. Redbridge ha tenido comunicaciones cada vez que se le ha pedido con el gobierno actual de Uruguay. O sea, eso es una realidad, es inescapable. Cada vez
que el gobierno de Uruguay tuvo una consulta y consultó a RedBridge, RedBridge contestó. No se puede decir que RedBridge sea Eurocommerce, sea una empresa de papel o una empresa que no existe. RedBridge mantiene una línea de comunicación con el gobierno de Uruguay y cada vez que se le ha hecho una pregunta la ha contestado. Que las respuestas no sean lo que quiere escuchar el gobierno de Uruguay, bueno, ese es otro problema, digamos. Pero también hay que ver si el gobierno de Uruguay actual no está tratando de buscar formas de ejecutar una garantía que legalmente capaz que no se puede ejecutar, porque no están dadas las condiciones para que esa garantía sea ejecutada, porque el gobierno no tiene el sostén legal hoy en día para reclamar esa garantía. Por algo está todo, el gobierno lo mantiene todo como en una nebulosa, te dice, o sea, te siembra la duda de que esto no es lo que debería ser. ¿Para qué? Porque ya hay gente que está repitiendo que RedBridge habría dado garantías que no son lo que son o que lo que sea, sin saber realmente cuál es el tema. Y acá lo que está pecando el gobierno es que sale a hablar, tira la piedra y después deja de hablar. Después no la sustenta con nada. Es un movimiento netamente político, obviamente, ¿no? Y lo que hace el gobierno es dejar que el resto, que el murmullo, sea el que construya el relato. Lo crea y el libro del relato lo construyen los demás. Y el gobierno después se mantiene callado. Y ese relato está construido muchas veces por gente que tiene intereses profundos en este tema. Intereses políticos, intereses financieros, intereses corporativos, un montón de cosas. Y que obviamente va a construir ese relato de la manera que le favorezca mejor. No hay otra vuelta. Están haciendo su negocio. Es respetable, están tratando de defender su dinero. Lo único que yo no respeto es que lo hagan de una manera sucia, que no lo hagan de una manera de frente. Pero bueno, con el tema de las respuestas que se le han pedido a RedBridge, todas fueron contestadas y todas fueron ignoradas por el gobierno de Uruguay. La pregunta siguiente hace referencia a cómo, o pregunta sobre cómo los informes técnicos pueden haber llevado a tomar esta decisión, ¿no? O sea, ¿qué sustento técnico tiene el gobierno para llegar a esta decisión? Particularmente, cómo los manifiesta Jorge Díaz y cómo se utiliza un informe de diagnóstico, simplemente diagnóstico, para de alguna manera convertirlo en una causal de rescisión del contrato, ¿no? Sin seguir los pasos establecidos en ese mismo contrato para la resolución de conflictos. El que haya leído, yo entiendo que leer 29 páginas de un informe técnico es aburrido. Más cuando el dominio de la terminología y de un montón de cosas, la mayoría de la gente no lo tiene. Yo no lo tenía, lo tuve que aprender, tuve que consultar, tuve que informarme, tuve que ver si las circulares que aplican a la Marina Mercante y que en muchos casos se mencionan en este informe eran válidas o no. Y descubrí que no son válidas porque este es un buque militar, a lo que Bureau Veritas obvia en todo su reporte. Cada vez que hace referencia a la COTEC, que es la Comisión Técnica, y observaciones de la COTEC que son derivadas de un decreto y una circular que regula la construcción de buques en Uruguay, pero esa misma circular excluye específicamente la construcción de buques militares. Entonces, cada vez que se habla y que la COTEC y los dos capitanes de navío que están en Vigo, en el astillero, cada vez que hacen comentarios basándose en criterios de marina mercante, técnicamente y legalmente no aplican, porque el decreto y la circular que utilizan como sustento de sus observaciones no aplican específicamente para buques militares. Entonces, Bureau Veritas no hace ese comentario, y en el análisis que yo hice para Infodefensa lo recalqué, que Bureau Veritas se olvidó de leer el decreto, lo leyó y no lo interpretó, lo leyó y no lo dio pelota,
donde específicamente la construcción de estos buques está exenta. No, 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 no. Esto no quiere decir que no cumpla con los requisitos SOLAS, con los requisitos de construcción de buques, o sea, que sean buques inseguros, nada, sino que simplemente el camino que se siguió, el camino que inclusive, porque Bureau Veritas se monta sobre los informes de los dos capitanes de navío que están en Vigo. O sea, de hecho, buena parte de su informe está sobre eso, ¿no? Sobre lo que los otros dijeron que era así. Está mal. Jurídicamente no va a tener ningún tipo de peso en una corte, porque básicamente cuando lean el decreto y el decreto dice, pero no, todo lo que usted me dijo acá, básicamente no lo puedo aplicar porque este decreto que usted está utilizando como medida, como base legal para escribir todas estas quejas y recomendaciones, no aplica para estos barcos. Se cae todo ese soporte, esas críticas, todo eso, no tiene sustento, no tiene sustento. Entonces, pero pese a todo esto, si uno lee a conciencia e investiga, ¿no? Porque otra cosa es quedarte con el título y no leer todo, cada uno de los puntos que dice Bureau Veritas, en ningún momento lleva al que el astillero no puede construir los barcos. Dice que la construcción es satisfactoria. ¿Que hay que hacer mejoras? Definitivamente. Pero las mejoras hay que hacerlas particularmente para que los tiempos de construcción sean más rápidos, para evitar hacer correcciones. Pero no te dice, este barco no va a navegar, este barco se va a hundir, este barco está siendo construido incorrectamente. De hecho, en el propio informe de Buritas corrige cosas que han dicho los capitanes de navío por no aplicar. Porque han aplicado cosas que realmente, según el documento y la base técnica que utilizaron para aplicarlas, es incorrecto. El propio Bureau Veritas corrige a estos capitanes de navío y les dice, no, no, esto no es así, ustedes están mal, particularmente lo que es el tema de las escaleras. Bureau Veritas le dice, no, señores, estas escaleras están bien construidas según estos criterios, punto y aparte. Entonces, pese a las 29 páginas y todo, lo que dice Bureau Veritas es que hay atrasos y que esos atrasos no permitirían que el astillero llegue a construir las dos OPV en los tiempos necesarios. Pero no dice esos atrasos de dónde se originan. Algunos son atribuibles al astillero en el sentido de que si yo construyo, porque hay muchos subcontratistas, ¿no? Entonces se construye un bloque y ese bloque cuando se va a alinear no tiene la alineación debida o hay una desviación superior a la que debería que permitida, eso hay que corregirlo. Eso lo que dice es que genera más tiempo y que ese tiempo se podría ahorrar si se cambian tales y cuales cosas. Punto y aparte. Pero los ahorros en tiempos más sustanciales no son por ese lado. El gobierno demoró un mes en contestar una pregunta simple sobre el tema del canal de Marín. O sea, no contestó. El gobierno demoró 7 meses en enviar a los dos capitanes de navío. 7 meses. Esos capitanes de navío, más allá de la función que están cumpliendo ahora, de esta función de investigadores privados, la realidad era que tenían que dar todos los usos y costumbres de la Armada Uruguaya para la construcción de los buques. No se les proveyó nada al astillero. Y el contrato dice que si Uruguay no lo provee, el astillero lo va a conseguir construyendo en lo que él supone que es lo mejor. Que no necesariamente es lo mejor para la Armada de Uruguay, pero el astillero toma la decisión porque contractualmente está permitido hacerlo cuando Uruguay no contesta. Y Uruguay estuvo meses, desde que este gobierno asumió como gobierno, casi no respondió ninguna comunicación emitida por el astillero. Ni siquiera para decirle no quiero hablar contigo. Simplemente no respondían. Cuando ahora nos dicen que se va a atrasar meses este proceso, o que ya, bueno, se va a cancelar lo que sea, pero que estaba atrasado meses, el gobierno no se puede limpiar las manos y decir, se atrasa porque el señor este gallego construye muy lento, construye mal y tiene que construir, continuamente tiene que estar arreglando lo que construye. Y obvia que no ha habido comunicación por meses, que no mandaron a los oficiales cuando los tenían que mandar, que demoraron un mes en responder preguntas sobre el tema de la prueba de Marín, del canal de Marín. Y como, pero no lo decís. Porque esta información, lo más gracioso de todo, es que es pública. Está disponible. Se sabe que el gobierno no estaba comunicándose con el astillero. ¿Qué sustento legal va a haber mañana cuando digan, no, mire, no le vamos a comprar a este señor porque se atrasó?
Mijo, si usted no le contesta por 7 meses, no le manda por 7 meses a alguien que en el contrato dice que lo tiene que mandar, bueno, si esto se atrasa 7 meses, es culpa suya. Por ese lado atacan las garantías. Por ese lado buscan la vuelta de que la parte técnica la agarran de los pelos, la tratan de llevar a forzar a que el astillero está construyendo tarde, que hay incumplimientos del astillero, pero saben que es una batalla que no la van a ganar. Propio Jorge Díaz toma el astillero, pero el informe técnico, y te lo agarra y te dice esto de acá y esto de allá, pero él sabe que no tiene el sustento técnico como para poder darlo. Entonces lo deforma, lo utiliza políticamente, pero no va a ser el argumento fundamental para lo pueden tratar de utilizar, pero no les va a ir bien, para voltear este contrato. Va a ser fundamentalmente el tema de las garantías. Y de nuevo, cuando vayan contra Redbridge va a decir, bueno, yo acá mandé las respuestas a las preguntas que me hicieron. ¿Les habrán gustado o no les habrán gustado? Acá está la póliza y estas son las respuestas. El gobierno ahí va a tener que justificar por qué anda diciendo que no ha tenido respuestas y la garantía no es lo que dice ser. Vamos a ver ahora el pregunta de Robert Correa. ¿Se recuperan los pagos a Cardama? No sé. O sea, eso se va a tener que arreglar a nivel legal. O sea, eso es un tema de la demanda. Se tratarán de ejecutar las garantías y me parece que uno de los problemas que está teniendo el gobierno de Uruguay es que los argumentos que está tratando de utilizar para ejecutar una de las garantías no son válidos. Entonces, el gobierno no, si se cree que se va a llevar a los pechazos a Redbridge y le va a decir, pagame esta garantía porque yo digo que me la tenés que pagar, no va a pasar. Entonces, va a tener que demostrar por qué quiere ejecutar la garantía y cuál es el fundamento legal para ejecutarlo. El resto de lo que se ha pagado, bueno, hay metales y hay chapas, hay parte de un buque construido y la quilla del otro. Bueno, eso eventualmente si se lo quiere Uruguay quedar, se lo va a poder quedar. Pero el resto se va a dirimir a nivel legal. En juicios que van a demorar mucho tiempo y probablemente los paguemos en los siguientes gobiernos. No va a terminar ahora todavía como medida. El tema de la minería todavía se está dirimiendo. Había ganado Uruguay en el 2020 $3,5 millones. A nivel se hizo arbitraje de eso, cayó. O sea, esto se va a arrastrar por cientos de millones de dólares por años para adelante. Y bueno, los únicos que van a ganar van a ser los abogados. Eventualmente, me parece, yo no soy abogado ni tengo el conocimiento profundo legal como para poder hacer un presagio, pero todo indicaría que lo más seguro es que no nos vaya muy bien en la demanda contra Cardama y que los hijos o los nietos o los bisnietos de Cardama se hagan millonarios con esto, ¿no? Nicolás Fucaro me pregunta, ¿por qué la Armada es tan complicada? Nicolás, es una pregunta muy difícil, a la cual yo no tengo la respuesta. A mí me duele la situación de la Armada. Todo es complicado, no solo la Armada, ¿no? O sea, las corporaciones son complicadas, los gobiernos son complicados, las Fuerzas Armadas son complicadas, el Ejército es complicado, la Fuerza Aérea es complicada, la Policía es complicada, la Armada es complicada. Lo que tiene la Armada, a mi parecer, es un problema gravísimo corporativo. La Armada, el nivel de traición intrainstitucional que he visto, realmente no lo he visto en ningún otro lado. Ni en las peores corporaciones a veces se ve algo así. Y mucho menos lo esperaría de una institución armada vertical, con un juramento a la bandera, al país, a la defensa de las instituciones. Cuando vos tenés oficiales superiores retirados haciendo declaraciones en uniformes de espaldas a la Cámara, denostando a la institución y a sus integrantes sin dar la cara, diciendo cualquier cosa, influenciando a otros oficiales a actuar de manera poco ética. Traiciones, luchas fraternales, intereses corporativos, intereses políticos
el interés natural del crecimiento dentro de la fuerza, que eso yo lo respeto, pero me encantaría que fuera por mérito y no por traición. Y me preocupa profundamente los nuevos guardiamarinas que están saliendo, las nuevas generaciones que entran a una institución en esta situación interna, ¿no? Los futuros oficiales y oficiales superiores, subalternos y superiores que va a tener la fuerza, están absorbiendo todo esto y me preocupa que crezcan en una fuerza que está en esta condición, ¿no? Me parece muy, muy triste. Porque el material lo podés comprar, en cualquier momento se puede comprar material. Pero la gente no se puede comprar. Bueno, no se puede comprar, sí se puede comprar. Pero la gente no se puede cambiar. O sea, tendría que haber un recambio absoluto y total de lo que es hoy buena parte de la Armada. Casi yo te diría de borrar y arrancar de nuevo. Porque a lo que es personal y lograr que el nivel de corporativismo, el nivel de fraternidad, de hermandad, de lucha por la misma causa, lucha que no significa estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero sí de la lucha corporativa por el bien de la Armada, por el bien del país, por la moral, por la ética, por todo lo que uno supone un militar debe tener, cortar ese ruido mediático que han generado y ha generado particularmente un oficial superior, apoyado por otros, un oficial superior retirado, que no le ha hecho nada bien a la Armada. Y en un sistema político que todavía tiene roces en algunos aspectos con las Fuerzas Armadas, se va a quedar callado ante esta situación porque de alguna manera u otra la falta de corporatividad en la fuerza también favorece en el intercambio político, porque el político sabe que puede jugar con eso a su favor. No digo que esté mal, el político necesita tener el control de las fuerzas, pero también tiene que tener fuerzas que funcionen acorde a su función, ¿no? Y hoy en día tenemos una fuerza en la Armada, una fuerza totalmente disfuncional. Está operando hasta el día de hoy con buena parte de sus oficiales superiores, no voy a decir peleados entre sí, pero con una relación tensa. Nos faltan la mayoría de los contraalmirantes. Están los nombres, todavía no han ascendido. Eh, Puedo tener mis diferencias o no con los nombres, pero la realidad es que hoy la Armada está descabezada. Hay problemas internos por la elección de Elizondo. Yo tengo mi opinión personal al respecto. Creo que es pública. No lo conozco a Elizondo. No puedo hablar de él como persona ni como oficial. Simplemente creo que su elección como oficial de prefectura no le hizo bien a la Armada. Me parece bien por él. Lo felicito. Pero me parece que ese no era el camino para seguir, por lo menos en esta Armada como está hoy en día. La señal que tendría que haber mandado el gobierno me parece que tendría que haber sido distinta. Y como consecuencia de eso hemos estado meses sin tener a los contraalmirantes, porque el gobierno sigue manipulando nombres, sigue llevando y trayendo, sin tomar las decisiones que tendría que tomar. Y de nuevo, prefiero que las decisiones, aunque malas, sean tomadas. Puedo no estar de acuerdo, pero por lo menos el gobierno toma la decisión. Y en eso también el gobierno ha mostrado muy poco carácter. Y creo que eso ha afectado mucho a la Armada. Vos necesitas una verticalidad que comienza de arriba hacia abajo. Y hoy eso no se ha tenido. El gobierno ha tenido tibieza, ha sido influenciado, ha cambiado nombres al grito, lleva y trae, filtra cosas. Creo que no es la forma de manejar una Fuerza Armada y creo que es lo que está colaborando en que una institución que tiene problemas internos aún tenga más problemas internos. Ya para cerrar, llegando a otra media hora, o sea, les clavé una hora entre entre las dos partes. Quiero aclarar una cosa que ya lo he ido mencionando en estos videos, pero lo quiero reforzar ahora. A mí me han acusado muchas cosas y no me importa. He dejado de hablar con gente con la que yo hablaba hace 15 años, 14 años, porque las cosas que me han dicho, los agravios que han usado en contra mío, me demuestran que realmente no son lo que yo pensaba que sea.
¿Qué eran? Yo puedo tener muchas diferencias con mucha gente y no tengo problema de discutir. Lo que no puedo permitir es que me acusen gratuitamente, sin ningún tipo de consecuencias, que lo hagan públicamente y que no tengan el carácter de llamarme por teléfono, porque todos tienen mi teléfono, y decírmelo. Lo mandan en un post de Facebook, lo mandan de callado en un comentario. Fácilmente me pueden llamar por teléfono o cuando yo voy a Uruguay me pueden decir, Gabriel, nos podemos reunir y yo con gusto voy. No tengo miedo ni problema en discutir con quien haya que discutir. Lo que no permito y me duele profundamente es que se me acuse gratuitamente de cosas que no soy. De lo que sí se me puede acusar es de defender este proceso, porque hasta ahora no he encontrado los motivos para no hacerlo. De la misma manera que yo me senté en el escritorio con Mario Cardama, frente a frente, solos, y le dije, mire Mario, yo lo respeto a usted profundamente, estoy bien, le agradezco que me haya permitido venir a su astillero, yo lo voy a apoyar en la construcción de estos barcos sin ningún tipo de compromiso. De hecho, él ni siquiera pone publicidad en Infodefensa. O sea, realmente no es una persona que esté en pro del marketing o de la publicidad o de nada. Y le dije, yo voy a ser su aliado número uno en este proceso porque quiero que Uruguay tenga los mejores barcos posibles con el dinero que ha podido pagar. El día que usted falle y no cumpla, yo voy a ser el primero en salir a destruirlo. ¿Por qué? Porque defiendo el proceso para Uruguay, no para Cardama. Defiendo el proceso para la Armada de Uruguay, no para Mario Cardama. Y eso se lo dejé claro sentado mano a mano, y si algún día le preguntan, espero que él se acuerde que yo le dije eso. Hasta el día de hoy, yo no he encontrado los motivos suficientes. ¿Desprolijidades? Un montón. Sí, sí, desprolijidades. Pero también he encontrado desprolijidades muy grandes del gobierno actual uruguayo. Pese a todo, me hubiese encantado que se construyeran los puentes, hasta de repente para hacer un barco mejor todavía. Es decir, caramba, mire, no estoy de acuerdo en esto, esto, esto y esto. Necesitamos que usted mejore esto, esto y esto. Fantástico. Para eso se establecieron los puentes o se trataron de establecer los puentes entre las dos partes. Y creo que Cardama, pese a todos los dolores de cabeza, pese a todas las malas sangres que se ha hecho, estaba dispuesto a eso. Estaba dispuesto a decir, bueno, negociemos, sí. Bueno, ¿a costo de quién veremos? Le buscamos la vuelta. Pero si le decían, vamos a mejorar estas cosas, vamos a cambiar estas cosas del plano, vamos... Es más, el gobierno tenía la oportunidad de construir un barco, capaz que con mejores características, mejor armamento, mejor lo que me quieran decir, habitabilidad, lo que me quieran decir, y hacerse así en la espalda, decir, si no fuera por nosotros, Uruguay hubiese tenido este barco que era horrible, pero gracias a nosotros, ahora tienen este super barco. Estaríamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero en definitiva, si el proyecto se mejoraba, se establecieran las relaciones como se debían realizar, de acá a un año, 2 años, la Armada tenía barcos. El gobierno eligió el camino político y como tal va a pagar las consecuencias. Tanto el gobierno como probablemente nosotros, como uruguayos, las paguemos en el tiempo. Yo voy a seguir defendiendo las Fuerzas Armadas, al país, más allá de lo que digan quien diga, más allá de que digan que soy empleado de la Armada, de los servicios de inteligencia, de Cardama, de lo que me quieran decir. Yo voy a seguir defendiendo a las fuerzas y a mi país por encima de quien gobierne, por encima de quien sea el astillero de turno, por encima de mi trabajo en Infodefensa. Si mañana tengo que dejar de escribir en Infodefensa porque lo que tengo que escribir no es para ese medio y me dicen, Gabriel, esto no te lo podemos publicar, lo publicaré por acá, lo publicaré por donde sea, pero yo voy a seguir con mi trabajo defendiendo lo que yo creo que es correcto. Y cuando me equivoque y me comprueben que estoy equivocado, yo voy a ser el primero en salir a decirlo y corregirme y pedir una disculpa. Decir, muchachos, esto que yo dije estaba mal. Le erré. Como cualquier otro ser humano, puedo equivocarme. Pero mientras tanto, no se gasten el tiempo a los que tienen ganas de insultarme, de agraviarme, de decirme que soy esto o lo otro. La verdad, no vale la pena. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho la paciencia. Media hora aguantándome no es fácil. Un abrazo.